En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías. Por amor a Sión no me callaré, y por amor a Jerusalén no me daré reposo, hasta que surja en ella esplendoroso el justo, y brille su salvación como una antorcha. Entonces las naciones verán tu justicia y tu gloria a todos los reyes. Te llamarán con un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona de gloria en la mano del Señor, y diadema real en la palma de su mano. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra desolada. A ti te llamarán mi complacencia, y a tu tierra desposada, porque el Señor se ha complacido en ti, y se ha desposado con tu tierra. Como una joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu hacedor. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegra tu Dios contigo. Palabra de Dios. Bien, la primera lectura de hoy del libro de Isaías, entonces nos está enmarcando precisamente toda esa fuerza y toda esa confianza que Dios le tiene a su pueblo. Es bien interesante que entendamos que Dios siempre está pendiente de su pueblo, ¿sí? Posiblemente, y yo lo he dicho en otros audios anteriores, a veces pensamos como que Dios no nos quiere, o que Dios no está pendiente de nosotros, o que Dios ha olvidado a su pueblo. No es así. Dios, y es una frase que está en el Éxodo, Dios conoce el sufrimiento de su pueblo. Dios tiene presente a su pueblo. Hoy, en esta lectura del profeta Isaías, él dice: yo voy a estar siempre con Jerusalén. Las naciones van a ver tu justicia. Y posiblemente en algunos momentos de la vida hemos pensado que no, que Dios no camina con nosotros, que Dios no está con nosotros, que Dios nos ha abandonado. Pero no es así. No nos ha abandonado. Está con nosotros y está en medio de nosotros. Y por eso dice Isaías: yo no voy a descansar, ¿sí? No descansaré hasta que la justicia permee toda la tierra. Y ella será mi elegida, ella será mi compañera, ella será mi complacencia. Qué bonito entender hoy, y que muchas veces, y lo vamos a escuchar ahora con el Evangelio, que nos encontramos como desesperados, que nos encontramos como atormentados y abrumados, pero en medio de eso a veces como que no pensamos, no razonamos, no actuamos, y no vemos que el Señor sí está con nosotros y camina con nosotros. No sientas que no lo hace, porque uno a veces siente. Esta semana yo conversaba con alguien y quizás le decía, es que uno a veces piensa que no está, y no es que no está, es que quizás uno tiene que descubrir mejor la experiencia. ¿Qué significa más esa experiencia de estar con el Señor? Porque es que a veces no es que no esté en medio de nosotros, es que hemos perdido esa experiencia, o no hemos aprendido cómo es que tenemos que encontrarlo, porque es la experiencia la que se nos ha perdido, o la que nunca hemos tenido, y tenemos unas concepciones muy raras de Dios, muy ideales o muy lógicas, y eso es lo que uno hace que se sienta abandonado, que se sienta abatido, que se sienta desesperado, que se sienta como fatigado, como decepcionado. Y cuando uno va a ver, no, Él no me ha abandonado, Él siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que no había entendido cómo era su presencia, cómo era su experiencia para conmigo. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios: hermanos, hay diferentes dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Uno recibe el don de la sabiduría, otro el don de la ciencia, a otro se le concede el don de la fe, a otro la gracia de hacer curaciones, y a otros más poderes milagrosos. Uno recibe el don de profecía, y otro el de discernir los espíritus. A uno se le concede el don de lenguas, y al otro el de interpretarlas.
pero es uno solo y el mismo Espíritu el que hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus dones según su voluntad. Palabra de Dios. Es bien bonito esta lectura porque habla de la unidad y habla como de los dones que cada uno tiene. Cada uno de nosotros tiene dones y yo creo que es una tarea bien importante es aprenderlos a descubrir. Hay personas que pasan en este mundo y ni siquiera se preocupan por descubrir o por entender cuál es ese don que cada uno de nosotros tiene. Yo creo que hoy es un día muy especial para que cada uno se pregunte cuál será el don que Dios me dio, o los dones, porque puede ser varios, pero cuáles son esos dones, y que son dones que yo tengo que poner al servicio de la comunidad. No son dones que son solo para mí, para disfrutarlos yo, para gozarlos yo. Son dones que me dieron a mí para poner al servicio del otro. Son dones puestos en mi vida para el servicio de la comunidad. Me los dio el Espíritu Santo según fue su voluntad y seguro me los dio porque los voy a necesitar en el caminar con los demás, en la ayuda con los demás, en el apoyo con los demás. Entonces, esta segunda lectura de hoy nos habla de la unidad del Espíritu, pero al mismo tiempo de la unidad de las diferentes manifestaciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Volvemos al punto de la manifestación, volvemos al punto de la experiencia. ¿Sí ven? Dios se manifiesta a nosotros de diferentes maneras. Dios se manifiesta a nosotros de diferentes experiencias. Cada uno desde su propia experiencia debe aprender a sentir ese amor de Dios. Cada uno hasta desde sus propios dones. A uno muchas veces le enseñan es que Dios se manifiesta así, es que Dios se manifiesta así. No, Dios se manifiesta de manera diferente en mi vida a la tuya. Y la mejor manera de descubrir esa manifestación es a través de los dones. Los dones que Dios me dio, o a través de los dones que Dios me dio, ahí yo puedo descubrir a Dios. Ahí yo puedo descubrir que Dios se manifiesta en mi vida. Por ejemplo, si yo tengo el don de sabiduría, yo voy a empezar a hablar palabras que los demás digan, qué bonito hablas, o esta palabra que tú dices me llegó, me cambió la vida, me transformó. Yo me voy a dar cuenta de que voy a decir, wow, yo de dónde saqué esa palabra, yo cómo dije esa palabra. O sea, ahí es donde yo voy a decir, aquí está la mano de Dios. Por eso conectamos la primera con la segunda lectura. En los dones yo puedo descubrir que Dios está conmigo. En la manifestación de los dones yo puedo descubrir la experiencia que tengo con Dios y cómo Dios camina conmigo y siempre me revela su brazo, su compañía, su bendición. Por eso es un solo espíritu, pero con diferentes actividades. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros hay una actividad, hay una experiencia muy propia. Y es a través de esa experiencia donde yo siento la presencia y la bendición de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que le servían, hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para la purificación de los judíos. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú en cambio has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea
Fue el primero de sus signos, así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Bueno, aquí hay muchos aspectos en este evangelio. Yo voy a tocar uno o dos, no me voy a centrar en todos. Lo primero que tengo que decir es, no tienen vino. Es una oración muy bonita de María, les falta el vino. Qué bonito que en este día hiciéramos un momento de oración, cada uno se tomara un espacio de meditación y le dijera a Jesús, me falta el vino. ¿Qué vino te falta? El vino del amor, el vino del perdón, el vino de la reconciliación. ¿Qué vino te falta? A todos nos puede estar faltando un vino y el Señor está aquí y Él quiere multiplicar esa agua en vino para que no nos falte ese vino. Entonces, tómate un espacio en este día y dile al Señor qué vino crees que necesitas. ¿Cuál es esa parte de tu vida que te está destruyendo y te va a dañar la fiesta? La vida es una fiesta, la vida es una boda de Canaán. Las bodas de Canaán es tu vida. Y si no hay vino se va a acabar la vida, se va a acabar la boda. No permitas que tu vida se acabe. No permita que se destruya tu boda. Simplemente acude a Jesús y dile, me falta este vino. Y aprende a decir qué vino te falta. En tu familia, en tu vida personal, en tu vida de pareja, en tu trabajo, en tu comunidad, con tus amigos. ¿Qué vino te está faltando? Pero no destruyas tu vida y no dejes acabar tu boda. Jesús está aquí, quiere multiplicar ese vino. Y es un vino bueno, es un vino que te va a dar plenitud, es un vino que te va a dar sabor. Y no es un vino maluco corriente, es el mejor vino que has probado. La ausencia que tienes te la va a calmar y te la va a calmar en el 100%. Entonces aprendamos también en este día a entender que Jesús es el maestro que nos calma la sed, que Jesús es el maestro que nos devuelve todo aquello que estamos necesitando. Por eso apréndele a pedir al Señor y apréndele a clamar a Él. También aprende con María algo. María intercede por estos novios ante su Hijo. Eso es muy bonito. Eso se llama el papel de la intercesora. María intercede por estos novios ante su Hijo. Y aunque no había llegado la hora para este hijo, el Hijo escucha a su madre. Y esto es bien importante. Si te da pena acercarte a Jesús, pues entonces acércate a María también. Ella puede acudir a Jesús y pedirle ese milagro. No te dé miedo, que ella fue invitada para eso, para interceder por esos novios. Así que yo considero que el Evangelio de hoy, y lo podemos unir a las otras lecturas, es Dios no te deja solo. Si te has sentido solo es porque se te está acabando el vino. Dios te dio un don y ese don es ese vino que te da. Tienes que aprender a descubrir ese don, porque ese don o esos dones son esos vinos que Dios te ha dado. Y esos vinos son ¿para qué? Para que la boda no se acabe, para que tu vida no se destruya. Entonces mire qué bonito cómo se unen las tres lecturas. Se unen de la siguiente manera. Cuando sientas que estás solo, cuando sientas que estás desesperado, cuando sientas que estás frustrado, es porque se te agotó el vino. Si te agotó el vino, es porque no has descubierto cuáles son tus dones, cuáles son esos carismas que Dios te regaló, que el Espíritu Santo te dotó para poder entender y llenarte de vino. Si eso está pasando, aquí está Jesús y Él puede convertir esa agua en vino. Él puede hacer que la boda no se acabe. Entonces hoy domingo, día del Señor, acércate a Él con tu necesidad, con tu ausencia de vino, con ese sentirte desesperado, y aprende a entender que los dones que Dios te ha dado, te los dio para calmar tu sed, para que tu vida no se acabe ni se agote, y para que aprendas a entender que Dios sí camina contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José,